Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy vamos a conversar de educación superior, también de la educación pública, con Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finisterra. Y luego conversaremos con José Bengoa, quien recientemente ha ganado el Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanidades. Parte entonces Influyentes. Rector, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Paula, por esta invitación que me hacen. Bueno, partamos hablando del FES, ¿no? Que es el tema hoy día, este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que ha sido tan debate legislativo, por supuesto, y que usted ha sido un acérrimo crítico. Entonces quiero partir preguntándole, ¿hay algo que usted le reconozca a este proyecto del gobierno que sea valioso? Porque, rector, el CAE, así como está, tampoco tiene mucho destino. Es un sistema que hay que cambiar. Sí, sin duda, y en eso también he sido bastante claro en decir que efectivamente el CAE es un sistema que requiere una modificación, requiere un cambio. De hecho, en los últimos dos gobiernos, yo esto siempre lo digo, se han presentado sendos proyectos de ley de sistemas de financiamiento que buscaban reemplazar el CAE. Por lo tanto, hay consenso transversal en que este sistema debe ser reemplazado, el CAE. Y por cierto, con relación al FES, efectivamente la parte que dice relación con la condonación parcial y la reprogramación tiene elementos bastante positivos. Sin perjuicio de lo cual, el grueso del proyecto, el que dice relación con el nuevo sistema de financiamiento, evidentemente tiene muchos problemas que a mi juicio es necesario poner arriba de la mesa. Y vamos a ir al detalle de eso, pero la manera como se condona o se repacta la deuda, ¿a usted le parece bien? Razonablemente bien. Uno podría quizás hacer algunos ajustes, pero en general hace sentido. Ya, y eso es importante porque además usted fue subsecretario de Educación del gobierno del expresidente Piñera II, también estuvo en el primer gobierno, así que también conoce bien esta materia desde adentro y desde un gobierno de centro derecha como fue ese gobierno. Vamos a los problemas que tiene FES, o el nudo, y que está ahora en plena, podríamos decir, negociación, porque el gobierno evidentemente quiere dejar este como uno de sus legados, ¿no? Haber terminado con el CAE, es una promesa de campaña, y parece que hay espacio, o se estaría intentando un espacio entre las universidades y el gobierno para llegar a un acuerdo y solucionar este problema del CAE finalmente. El nudo, rector, como usted bien sabe, está en aumentar, digamos, llegar del 60% hoy día en que está regulado, no se puede cobrar más a las familias que están dentro del 60% más vulnerable, llegar hasta el decil 90% y solo dejar el 10% más rico de la población a la cual las universidades le podrían solicitar que paguen, ¿no? Que haya algún tipo de copago. ¿Por qué eso es tan complicado si pensemos que entre el decil 60, 70 no es tanta la diferencia, en el sentido de que a las familias igual les cuesta harto poder pagar eso? Sí, pero quizás convenga, Paula, para no quedarnos solamente en ese detalle, quizás tener una mirada un poco más integral respecto de los problemas del FES. Si me permite, me gustaría enfocarlo bajo tres ángulos. Primero, lo negativo o perjudicial que es para los estudiantes, lo negativo que es para las instituciones, dentro de lo cual está el tema del copago, y lo negativo que es también para el Estado de Chile, para el fisco de Chile. Entonces, si nos vamos al primer punto, el de los estudiantes, ¿por qué decimos que este proyecto es negativo? Yo digo básicamente por dos razones. Primero, porque elimina las becas actuales que entrega el Ministerio de Educación al mérito o a la excelencia académica. Y eso evidentemente le hace un daño a un grupo de 110.000 estudiantes aproximadamente que actualmente financian parcial o totalmente sus estudios gracias a estas becas. Pero adicionalmente, lo que también se ha mostrado es que hay un porcentaje no menor de egresados que el día de mañana van a terminar pagando más o sustancialmente más de lo que el Estado les traspasa. Ahora, el gobierno dice que van a ser muy pocos lo que les va a tocar pagar más. 40%. No me parece tan poco, digamos. Y finalmente, el tema es si es razonable, si es justo que algunos terminen pagando tanto más que otros. Eso es lo que se ha dado en llamar impuesto a los graduados. Eso desde el punto de vista de los estudiantes. Desde el punto de vista de las instituciones, efectivamente está el tema del copago, que es lo que dice el proyecto de ley actual, que solamente van a poder copagar o cofinanciar los alumnos que pertenecen al 10º decil, con lo cual se elimina el aporte de los privados, de la familia, de los deciles anteriores. Y eso, fíjate que no es menor, se estima que son entre 200 y 300 millones de dólares al año para las universidades. Y más allá de los números, ¿qué significa eso? Significa que las universidades perdemos capacidad de atraer a buenos académicos, de invertir en infraestructura, de desarrollar centros de investigación.
en la práctica se vuelve en contra de los propios estudiantes a quienes se dice que se va a beneficiar. Entonces, eso también es negativo. ¿Qué cosa también es negativa para las instituciones? Que se les limita el crecimiento. Es decir, para todo el sistema, ese límite al crecimiento de las instituciones existe hoy día para las que estamos en gratuidad, pero eso se lleva a todo el sistema y eso impone una limitación que le resta dinamismo al sistema de educación superior, que ha probado ser extremadamente dinámico. No tiene sentido, digamos, limitar el crecimiento de las vacantes. Con lo cual, en definitiva, al fijar el precio, al fijar la cantidad o las vacantes, lo que estamos haciendo es entregar la autonomía en gran parte al Estado, al gobierno de turno. Y eso es gravísimo, extremadamente grave. Sí, y lo vamos a conversar en detalle, además, rector, porque hoy día el caso de Donald Trump y las universidades norteamericanas, todo el ataque que han recibido económico, financiero, de todo tipo digamos, de intento de intromisión deliberado, está en el centro del debate mundial. Ahora, rector, es evidente que con esta limitación, digamos, en lo que las universidades reciben, van a tener que encontrar otras maneras de financiarse o va a empezar a pasar que universidades no les va a convenir mucho estar en la gratuidad. En el caso de la universidad suya, la Universidad Finisterra, tiene un 67% de alumnos en la gratuidad. ¿Fue una decisión quizás no tan buena haber decidido estar en la gratuidad? Mira, es difícil ponerse en los zapatos de las personas que tomaron la decisión. Sí, de rectores anteriores a usted, que empezó evidentemente. Y era difícil también prever cómo iba a derivar la gratuidad. Efectivamente, hoy por hoy la gratuidad es compleja desde el punto de vista de que supone una limitación al financiamiento. Sobre todo el financiamiento es maravillosa en el sentido de que, por supuesto, es una ayuda no menor para los estudiantes, pero desde el punto de vista de las instituciones tiene un efecto en el financiamiento que finalmente implica un desmedro en la calidad. Fíjate que algo en línea con la autonomía, yo esto me gustaría adelantarlo, Paula. Cuando finalmente es el Estado el que controla las transferencias a las instituciones, en este caso a las que estamos en gratuidad, finalmente te expones a que el gobierno de turno, según su ideología, quiera privilegiar a ciertas instituciones en desmedro de otras. Fíjate que la actual administración, en virtud de esta fijación de los aranceles regulados, el arancel regulado es el monto que pasa al ministerio por cada alumno que está en gratuidad y depende de la carrera que estudie y la institución en la que estudie. Fíjate que el actual gobierno, en virtud de esta regulación, finalmente lo que ha hecho es quitarles recursos a las universidades privadas que estamos en gratuidad, 33.000 millones de pesos anuales, para dárselos preeminentemente a las universidades estatales, a las universidades tradicionales. Entonces, eso que se reviste, digamos, de un criterio técnico, da cuenta de lo peligroso que tal nivel de transferencias dependan del Estado. Digamos. De hecho, usted ha dicho en entrevistas que le parece que hay un trato peyorativo por parte de este gobierno hacia las universidades privadas, que hay una especie de animadversión contra las universidades privadas. Pero ¿será así o será también que cada gobierno se enfrenta a recursos limitados y también a una presión que, por qué no decirlo, también es legítima de las universidades que son estatales, de decir, bueno, nosotros necesitamos que el Estado también haga, digamos, realidad su compromiso con estas universidades? Es que nadie pone en duda que las universidades estatales deben recibir un trato preferente, y lo tienen, de hecho, tienen aportes basales, hay un fondo de fortalecimiento de universidades estatales, nadie pone en duda eso. Pero claro, eso no puede hacerse poniendo en duda o efectuando o haciendo que la situación de las universidades privadas se vea en desmedro. ¿Qué es lo que finalmente ha ocurrido? Tú me preguntas si esto es una percepción o una realidad. O sea, yo no tengo ninguna duda. Y obviamente, tras bambalina, o sea, toda la gente lo sabe, digamos, aquí por cuestiones ideológicas hay mucha mayor afinidad con la educación pública, en desmedro de las universidades privadas, que es importante decirlo, representamos más de la mitad de la matrícula en la educación, de la matrícula universitaria del país. Entonces, cuando por razones ideológicas se pone en duda el aporte de las universidades privadas, yo por supuesto que contra eso debo levantar la voz y hacer ver que efectivamente uno puede tener ciertas preferencias, pero ello no debiese implicar un trato peyorativo, porque en definitiva a quien se afecta es al estudiante. Mira, fíjate que ¿qué hechos objetivos, más allá de que la relación no existe, digamos, más allá de que eso le iba a preguntar, ¿cómo es la relación con el ministro Cataldo? ¿Cómo, digamos, no ha habido relación, ha sido complicada? Porque evidentemente, como usted dice, la cantidad de alumnos que van a las universidades privadas en Chile es muy alto. Por cierto, la relación está mediada por el subsecretario y en verdad es una relación escasa. De hecho,
Mira, nos citó a una reunión a la Corporación de Universidades Privadas, en la cual muy honestamente nos dijo que la razón por la cual nos estaba citando es porque no tenía los votos en el Senado. Y en ese contexto, él se animaba a incluirnos en la conversación, es decir, una conversación, un diálogo que se gatilla solamente por la necesidad, no por el genuino interés de escucharnos. Pero mira, fíjate en datos objetivos. A las universidades privadas que estamos en gratuidad se nos ha quitado un monto de recursos significativo. Y a las universidades privadas que no están en gratuidad se les va a quitar un monto igual de significativo a contar de la aprobación del FES. Entonces, todo lo cual te lleva a pensar, mira, esto no es fortuito, no es fortuito. Hubo una columna de opinión en un importante diario nacional en el que dos personas vinculadas a una fundación, en la cual, de hecho, de la cual fue director el antiguo subsecretario, apuntaron dardos directamente contra dos universidades privadas. Y eso me parece que es de la mayor gravedad. En el fondo de lo que da cuenta es de esta animadversión, de esta mirada peyorativa respecto de universidades que, siendo distintas, aportan a la diversidad, pero aportan a la formación de estudiantes, muchos de los cuales son los primeros de sus Claro, familias en entrar, digamos, a la educación superior. Produciendo movilidad social, desde luego. La hacemos realidad, sí. Exactamente. Ahora, esto mismo que acaba de decir usted, esta reunión del ministro que los convoca, porque no están los votos, tal como está el proyecto hoy día, pero hay un interés muy importante, por un lado, porque es una promesa de campaña, pero también porque hay que solucionar, como usted bien dijo, el tema del CAE. ¿Qué negociación sería posible, en su opinión, que sería razonable dentro de lo que se está proponiendo y, en el fondo, para sacar este tema adelante y que no quede para un próximo gobierno que empiece entonces a foja cero con todo esto? Sí, son varios los elementos, pero bueno, de partida el copago. O sea, y hay que entender una cosa, hoy día el proyecto tal como está, lo único que hace es promover que las universidades que no están en gratuidad se traspasen a gratuidad. Y eso tiene un costo fiscal enorme que no está reflejado, de hecho, en el informe financiero que hace la DIPRES. Pero no solamente el copago, el crecimiento, digamos, que no se limite el crecimiento ni para las universidades que entrarían al FES y no están en gratuidad, ni para las universidades que estamos actualmente en gratuidad. Esos dos elementos para mí son esenciales para poder pensar en que esto pudiese tener cierta viabilidad, a lo cual hay que sumarle ciertamente lo del impuesto al graduado. No parece justo, bajo ningún punto de vista, que un grupo de estudiantes termine pagando significativamente más, porque ¿sabes qué va a pasar? Que esto también es importante decirlo. No es ningún estudiante que vaya a estudiar una carrera, que tenga una buena empleabilidad, que tenga buenas remuneraciones, que en su sano juicio esté dispuesto a endeudarse con el fisco sabiendo que va a terminar pagando muchas veces más. O lo ejemplifico de la siguiente manera. Un estudiante de medicina, ¿por qué va a querer pagar después 3 veces más de lo que cuesta su carrera si tiene al lado una alternativa que le va a ser bastante menos onerosa? No nos olvidemos como directamente consiguiendo una beca en una universidad que no esté en gratuidad, dice usted. O un crédito directo que pueda entregar la universidad, o incluso la banca. Te aseguro que van a salir créditos que van a ser mucho más baratos que el FES. El FES, según los cálculos que hacía Silvia Izaguirre, puede representar en algunos casos una tasa de interés anual de un 17% para este grupo de estudiantes que va a terminar pagando más. Entonces, claro. Ahora, también desde la lógica del sistema es que haya una cierta solidaridad en el sistema, ¿no? Y que las personas que estudian carreras que tienen rentabilidades más altas también pudieran, en este espíritu, digamos, bueno, que les va a ser mucho más fácil devolver el dinero que a otras carreras. Entiendo que hay un tema con el monto, ¿no? Hasta qué punto, cuántas veces más. Pero también, ¿no le parece que algún grado de solidaridad dentro de este mismo sistema no es algo negativo? Tengo mis dudas, no sé, o sea, por supuesto, digamos, entiendo lo del componente de solidaridad, pero no sé si es este el instrumento o si son estos los alumnos que están llamados entre comillas, a ejercer o a tener digamos, a ser solidarios desde ese punto de vista, porque convengamos que los que van a estudiar con FES no son estudiantes necesariamente acomodados, digamos, y porque a ellos se les va a pedir, se les recarga la mano, por así decirlo, en comparación con otros estudiantes que pudieron acceder a gratuidad. Entonces, me genera ruido, digamos, el ejercicio autoritario del componente solidario. Yo voy a definir quién va a ser solidario. Yo creo que efectivamente deben devolver, por supuesto, digamos, y evidentemente algo más, pero de ahí no se sigue que ellos deban devolver
2 veces o 3 veces o 3,5 Claro, por veces. eso decía, depende del monto, ¿no? Sí. Depende de qué estamos hablando. Algo razonable. Cuando se habla de un componente de solidaridad. Ahora vamos al tema de la autonomía, que también por otros rectores y rectoras ha sido puesto como un tema esencial, dado además el ambiente en el que estamos viviendo de los ataques del gobierno de Donald Trump hacia las universidades. Esto representa un riesgo no porque se esté pensando, me imagino que usted no está pensando que un próximo presidente o este presidente va a hacer algo tipo lo que está haciendo Trump, que es decir, o ustedes cambian las cátedras de la manera que yo quiero, o ustedes cambian sus políticas de ingreso, o si no, les quito el financiamiento, que es lo que ha hecho, ¿no? El financiamiento basal, fundamental para que hagan investigación. ¿No es ese el temor, supongo? ¿O sí? No, creo que no estamos en ese punto. Y pienso que no lo estaremos, digamos, confío en que no lo estaremos, pero hago un matiz. O sea, fíjate que lo que ha ocurrido en este gobierno indirectamente va en esa dirección. O sea, cuando yo te comento que los recursos están siendo disminuidos a las universidades privadas, no se nos está diciendo, oiga, usted informe de esto, desarrolle una cátedra de esto, pero indirectamente, con esos menores recursos, lo que se me está diciendo es acotando las posibilidades de desarrollo de la universidad y de alguna manera, se nos dice, se nos hace ver que tenemos que ser serviles al gobierno, porque si no, de otra manera, nos exponemos a que nos reduzcan fuertemente los recursos. Entonces, o sea, ¿tan duro como ser servil con el gobierno para no tener mermas en los ingresos? yo pienso que algún efecto de ese tipo puede tener, digamos. O sea, es tal la cantidad de recursos Digo, que porque es una acusación bien seria. No es que abiertamente el gobierno lo plantee de esa manera, evidentemente, pero finalmente, dada la importancia que, por cierto, tienen los recursos que permiten el desarrollo de una institución, en la medida que tú los acotas fuertemente, de alguna manera, tú estás diciendo a esa institución, cuidado, ojo, digamos, que yo tengo la manija en virtud de la cual te puedo traspasar más o menos recursos, puede hacer que tu proyecto sea más o menos sostenible. Eso es súper delicado, Paula, de verdad, digamos, de verdad. Aquí yo también hago un llamado a despertar de este, entre comillas, sueño de que hay un respeto enorme hacia la diversidad de instituciones. Yo en la práctica, ese respeto a la diversidad de instituciones, a la autonomía de las instituciones, lo veo en cierta manera en juego con este gobierno, con lo que ha ocurrido, con lo que hemos visto, con lo que hemos evidenciado. Por eso digo, así como rasgamos vestiduras, entre comillas, con lo que ha ocurrido con el gobierno de Trump y su intromisión en las universidades, de la misma manera pienso yo que también debiésemos alzar la voz para decir, ojo, que lo que aquí está ocurriendo va por el mismo camino. Ahora, y eso, bueno, es debatible. Muchos consideran que comparar la situación de Trump con lo que podría pasar con el FES es pasarse varios pueblos, pero bueno, es la posición suya. ¿Usted teme que en un próximo gobierno, por ejemplo, según las encuestas hoy día encabezaría ese gobierno José Antonio Kast, se podría usar de la misma manera que universidades que no son afines al proyecto del Partido Republicano sufrieran bajas o mermas en sus ingresos? O sea, ¿existe esa posibilidad? a ver, en cualquier gobierno, y esto independientemente del signo, gran parte del presupuesto se juega, digamos, del presupuesto que se asigna a las instituciones de educación superior, se juega en la ley de presupuesto de cada año. Y por cierto que ahí hay un espacio para que cada gobierno quiera establecer sus énfasis. Tradicionalmente se han mantenido ciertas lógicas, aunque evidentemente con algunos matices, digamos. Entonces, yo no soy quien para decir qué es lo que va a ocurrir con un gobierno de tal signo o de otro. Pero eso que tú planteas puede ocurrir en cualquier gobierno, como de hecho también ha ocurrido, estoy diciendo, en este gobierno, a través de la ley de presupuestos, pero también a través de la fijación de los aranceles regulados, que es un tema más técnico, que no pasa por la ley de presupuesto, pero que finalmente es la manilla que permite que tú puedas acceder a más o menos recursos con relación a la gratuidad y el día de mañana con relación al FES. Vamos a lo que está pasando en Estados Unidos, rector. Yo me imagino que usted se ha hecho la pregunta, como todos los rectores y rectoras del mundo, ¿qué habrían hecho en el caso de que les pasa lo que está haciendo Donald Trump contra tantas universidades, las más importantes del mundo? ¿Usted habría tomado la postura de Columbia, por ponerla, ejemplificarla en uno, que fue como entregarle lo que él estaba pidiendo, ¿no? En términos de información, en términos de eliminar ciertas políticas de ingreso, en fin? ¿O habría sido más bien, o es más bien partidario la opción que ha tomado la Universidad de Harvard, que es litigar y oponerse a esto? Bueno, de alguna manera la opción que nosotros también hemos tomado es esa, digamos. A mí
me cuesta pensar en que, o sea, creo que es el deber de la universidad, de cualquier universidad, ser fiel a la misión de cualquier universidad y particularmente de su universidad, digamos. Entonces, yo no estoy dispuesto a entregar, entre comillas, la cabeza al gobierno de turno que me quiera regular o restringir el tipo de materia o la manera en la que abordo ciertos temas en la universidad. O sea, creo que desde ese punto de vista la autonomía, la libertad de las universidades es sagrada. Y yo, o sea, creo que hay, y siempre lo he dicho de esta manera, digamos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proyecto de la universidad se mantenga tal cual, digamos. Y si veo que en algún momento está en riesgo que ese proyecto pueda desarrollarse como se espera que se desarrolle, por supuesto que echaré mano de todas las medidas que estén a mi alcance para que eso no ocurra. Y eso implica, por supuesto, digamos, quizás optar por algún tipo de ayudas distintas, donaciones, pero en definitiva creo que las universidades no podemos ceder dócilmente frente al gobierno de turno. Tenemos que defender eso que es ya. Pero sagrado. me contestó respecto de Chile. Yo le pregunto por el caso de Estados Unidos. ¿Habría tomado la opción del rector de Harvard o el de Columbia? Definitivamente, el rector de Harvard. Pero también voy a decir algo a ese respecto. Creo que también hay que, o sea, creo que como rector de la Universidad de Harvard habría hecho algún tipo de análisis crítico respecto de qué fue lo que llevó a la Universidad de Harvard a ser puesta en el ojo del huracán por parte del gobierno de Trump. Bueno, pero Trump puso a todas las universidades básicamente en el ojo del huracán. No, algunas, o sea, digamos las más importantes sí. de Estados Unidos. Así es. ¿no? Así es. O sea, como, bueno, evidentemente el gobierno tendrá razones o no, pero no hay una característica particular. Ahora, respecto a lo que dice usted, yo voy a hacer todo, ¿está como comparando uno a uno la realidad de Chile con la de Estados Unidos? ¿Estoy entendiendo mal? No, es distinta, digamos, aquí no, evidentemente no ha habido una animadversión o una... Claro, porque digo, acá el gobierno no le ha pedido interferir las cátedras, ni cómo recluta a sus estudiantes, o sea, no ha hecho nada de lo que ha hecho Donald Trump. Usted dice, han disminuido los recursos, pero no le ha quitado los fondos basales, como está haciendo Donald Trump, diciendo, bueno, si no hacen lo que yo quiero, les quito los fondos y se los quita en el acto. No, pero mira, pero vuelvo al tema de la gratuidad, Paula, y esto es complejo, digamos, pero... Con la reducción de recursos asociados a gratuidad, que es significativo para las universidades privadas, o sea, si esa disminución de recursos se mantiene en el tiempo y eventualmente pudiera poner en riesgo el desarrollo del proyecto educativo de la universidad, yo estaría dispuesto eventualmente a sopesar la posibilidad de no seguir adscrito a gratuidad si es que ello implica este desmedro en la calidad del proyecto educativo. Con todo lo que eso significaría para la Universidad de Finisterra, ¿no? Porque, como decíamos, tiene un 67%. De todas maneras. O sea, me refiero a eso. O sea, lo está pensando, digamos, salirse de la gratuidad. No es que hoy día no es una alternativa real, porque evidentemente tendría que ver cuál es mi posibilidad, digamos, y la posibilidad es el FES, y el FES todavía no está definido cómo va a terminar. Pero más bien, desde un punto de vista como retórico, yo digo, digamos, o sea, si es que la gratuidad supone un peso tal que impide el desarrollo del proyecto educativo, tal como está concebido, tal como está en la misión de la universidad, bueno, habrá que someterlo a consideración del Consejo Superior. Pero no puede estar eso por encima de la calidad del proyecto educativo. Sí, se nos acabó el tiempo, pero una pregunta que es muy fundamental, rector, se han conocido cifras de lo que se llama el desempleo ilustrado, ¿no? Jóvenes que tienen un desempleo más alto que el promedio y que han estudiado, han podido acceder a la universidad, a una educación que a lo mejor dentro de su familia son la primera generación, pero que después se frustran al no encontrar un trabajo, el trabajo, digamos, para el cual se prepararon. ¿Cómo cree usted que las universidades deben repensarse para eso? Sumémosle además todos los enormes cambios y la disrupción tecnológica que va a dejar muchas profesiones obsoletas o muchas profesiones que van a tener que también reinventarse con el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías de ese tipo. Sí, a ver, es una pregunta que da para bastante, pero bueno, por una parte es cierto que las universidades tenemos que estar alerta y permanentemente lo estamos respecto a los cambios y fundamentalmente respecto a los cambios en el entorno laboral. Si bien nosotros no preparamos únicamente para el mercado laboral, la formación que da la universidad va mucho más allá de eso, evidentemente lo debemos tener en consideración. Particularmente en la Universidad de Finisterre lo hemos hecho, hemos cambiado, actualizado nuestro modelo formativo, que es el esqueleto sobre el cual se construyen todas las carreras de pregrado, apuntando a una formación de carácter general, más sólida, que permita desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades que el día de mañana
le faciliten a los estudiantes, una vez egresados, poder desenvolverse adecuadamente en un entorno laboral que va a estar cambiando, digamos, rápidamente según lo hemos visto. Hemos apostado en ese sentido, y puede ser un poco paradójico, por la formación que dan las artes y las humanidades, digamos, en el entendido de que esas disciplinas proveen de una serie de herramientas, habilidades, ¿no? de todas maneras, sí, que complementan de muy buena manera la formación de nuestros estudiantes. Sí. Entonces, bueno, esa es la manera en la que nos hacemos cargo, pero también es bueno decirlo, digamos, que efectivamente la educación superior en Chile se ha masificado, y eso ha implicado que hoy día, digamos, hay un porcentaje muy grande de la población que estudia en la educación superior, pero fíjate, se acaban de publicar por parte de la OCDE los resultados que dicen relación con lo que gana un egresado de la educación superior en comparación con alguien que solamente egresa de la educación escolar. Y en Chile, a pesar de esa masificación, todavía sigue habiendo un premio que paga el mercado laboral que es significativo. Es más del doble de lo que se le paga a una persona que solamente sale a la educación escolar. Y eso es muy importante también para darle un contexto a estas cifras de desempleo ilustrado, ¿no? Exactamente. Claro, y que esas cifras, por supuesto que las lamentamos, hay que ponerse en alerta, hay que ver cómo nos adaptamos, pero también hay que ser realistas desde el punto de vista de que hay una economía que está más débil y eso afecta a todos los niveles, digamos, por igual. Rector, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. No, pues gracias a ustedes por la invitación, Paula. Y vamos a una pequeña pausa, ya seguimos con más Influyentes. Viene José Bengoa, espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, José Bengoa, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2025. Muchas felicitaciones, José, y bienvenido a nuestro programa. Gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, entre muchos de los elementos que sopesó el jurado, que te dio este galardón tan importante, este reconocimiento tan importante, está evidentemente la profundidad con que tú te has dedicado a lo largo de tu vida al estudio del pueblo mapuche, ¿no? De la cultura mapuche. Yo quiero partir preguntándote, José, ¿cómo surgió en ti esta vocación tan intensa y que ha atravesado toda tu vida, digamos, profesional, de interesarte de esta manera tan vívida por el pueblo mapuche? Gracias, Paula. Yo te diría que, aprovechando el día de hoy, ¿no?, que se conmemora una vez más el 11 de septiembre, cuando pasó eso, alguien me preguntaba hoy día, ¿dónde estabas tú? Y yo estaba en la Alameda con Santa Rosa, ¿ya? Cuando vi, era mucha gente, y había algunos que tenían radio, transistor, y alrededor de ellos nos poníamos y escuchábamos la última palabra del presidente, el famoso discurso, ¿no?, que es como una especie así de texto sombrío, ¿no? Ya vendrán otros días, etcétera, ¿no? Pero en ese mismo momento alguien dijo, miren, y veíamos venir los aviones. Bueno, la sensación que yo creo que todos tuvimos, y yo tuve, es que esto era una cosa muy, muy profunda, grave, en serio, ¿no? Que bombardear la moneda no era... había una decisión ahí implacable, por decirlo de una manera. Bueno, yo tuve la suerte de ser invitado por varias universidades. Era un joven profesor de la Universidad de Chile, dejé de serlo. Y me bajó una obsesión por preguntarme qué pasó. ¿Qué pasó en el país? Había una cosa bastante evidente que decían todos, que era la nacionalización del cobre, y Estados Unidos, Kissinger, etcétera, todos lo sabemos bastante bien. Pero a mí me parecía que había algo más en el fondo cultural de esta sociedad. Y fui a hacer clase a la Universidad Católica del Perú, y ahí empecé a pensar y a escribir y a estudiar
los dos temas que me han apasionado en la vida, que es el tema agrario, el tema de la hacienda y el tema de la frontera del indígena. El primer tema es el que constituye retóricamente a este país. No es por casualidad que todos los escritores hablan de la casa grande, la casa de los espíritus, porque ahí, como que ahí se forjaron las clases sociales de Chile. Claro. ¿No es cierto? Se forjaron los patrones, esa película. Una organización social, ¿no? Claro, imagínate que es una institución que duró 4 siglos, o sea, vino a terminar hace 50 años atrás, ¿no? Y las encomiendas se repartieron por ahí por el 1600, o sea, estamos hablando de una... o sea, la permanencia en latifundio en Chile no tiene parangón en el mundo, ¿ya? Junto a las dos cosas, ¿no? Un joven español estuvo en la batalla donde murió Pedro Valdivia. Ese se vino a caballo, digo yo siempre, corriendo a Santiago, ¿ya? Y llegó, mataron al gobernador, ¿ya? Mataron a Pedro Valdivia. Y por hacer eso, le dieron una hacienda, una merced de tierra en Limache. Esa misma familia tuvo esa tierra hasta el 71. Claro. O sea, una estabilidad enorme. Entonces, sí, ahí hay un elemento que para sí, mí, que te cautivó, por supuesto, para estudiarlo. Para estudiarlo, y por eso es que he escrito tanto sobre la hacienda y sobre la historia rural de Chile. Y sobre central. el tema de la frontera y de los mapuches, te quería preguntar, José, una cosa. Tú no solo has escrito libros que son muy importantes sobre la cultura mapuche, sino que además tú participaste en la, digamos, en la génesis, en la idea de la primera ley indígena que se debatió desde el retorno a la democracia, ¿no? En el gobierno del presidente Elwin. O sea, además has sido muy activo y has participado además en otras comisiones ad hoc, digamos, similares a la Comisión de Nuevo Trato, que presidió, de hecho, el presidente Elwin después, tratando de encontrar un modo de ir solucionando toda digamos, lo que falta por hacer. Claro. Las demandas que tiene el pueblo mapuche. Por lo tanto, te has involucrado también en la política. Quiero que me cuentes cómo fue en el año 90, en el año 91, cuando fue el desarrollo de esta ley indígena, ¿cómo sentiste tú esa posibilidad de que aquello que habías estudiado ahora diera paso a una legislación, a un cambio a nivel del Estado? Bueno, ese año se abrieron muchas posibilidades democráticas, algunas frustradas, otras no, etc. Entonces, el movimiento indígena de ese momento despertó muy fuertemente y diciendo, nosotros queremos ser parte de la democracia. Y por eso se llegó a una reunión en Nueva Imperial donde el candidato, Elwin, se comprometió a mandar al Parlamento o al Congreso una reforma constitucional que reconociera a los pueblos indígenas de Chile. Esa reforma constitucional la escribió don Patricio Elwin de su puño y letra, ya fue al Congreso y todavía está ahí. Sí, y de hecho todos los gobiernos, creo que prácticamente todos, han prometido el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, pero no ha podido pasar hasta ahora. Así es. Y eso debo decir que no es solo la derecha o la ultraderecha de hoy día, ¿no? Es bastante a veces transversal. Y hay sectores, comillas, democráticos, que consideran que la cuestión indígena no calza en los esquemas de clase, los esquemas de pobres, ricos, ¿no? Entonces se ve a los mapuches como pobres y los mapuches dicen, no, pues nosotros somos pobres, pero además tenemos lengua, tenemos religión, tenemos costumbres, somos un pueblo. Entonces ahí, bueno, eso no se logró en ese momento. No se logró hablar de pueblo, no se logró, simplemente hubo que hacer lo posible, ¿ya? Por sacar una ley, que era el punto clave del artículo 13,
¿ya? Que sigue penando hoy día, que es el punto de la no venta de las tierras indígenas a personas o instituciones que no sean indígenas. Por lo menos con la cabida, como se dice, la cantidad de tierra que hoy día apenas les queda a los mapuches, que se conserve. Entonces se planteó eso y se planteó un fondo de tierra indígena para que se pudieran comprar alguna tierra que se les había quitado, usurpado de forma evidente, sí, dentro de los títulos de merced. Entonces, y tú has dicho en algunas entrevistas que, claro, entre ese año 90, 91, los 30 años siguientes no pasó mucho, ¿no? Porque es como tú dices, estaba el tema del reconocimiento constitucional como uno de los temas simbólicos más importantes, pero que después por algunas distintas razones no se lograba. Ahora, después del estallido social y antes del primer proceso constitucional y durante, había una transversalidad bastante grande en la sociedad y también, yo diría, en muchos partidos y muchos políticos y políticas de, por lo menos, dar reconocimiento constitucional, entre otras materias, ¿no? O sea, estaba la idea de, había, como podríamos decir, un momento de un mayor espacio, una mayor convergencia. Yo creo que estaba en la calle, Paula. Ya, bueno, pero digo... No estaba... Si uno ve, José, lo que las personas declaraban, no sé, si estaban de acuerdo o no, los partidos políticos, el reconocimiento constitucional, por ejemplo, muchos partidos estaban de acuerdo con darlo. Ahora, ¿cómo ves tú, José, lo que pasó después en que un tema en el cual había muchas posibilidades de avanzar, ¿no? Tenía muchas cantidades de reconocimientos de derechos para los pueblos indígenas en el primer proceso, muchas críticas también, de hecho la plurinacionalidad fue uno de los temas que gatilló el rechazo, entre otros temas. Llegamos ahora a un momento en que esta semana hubo el debate presidencial, el tema mapuche ni siquiera es tema, ¿no? O sea, ha salido del debate y las personas tampoco lo identifican en las encuestas como un tema que consideren prioritario. ¿Cómo ves eso tú? ¿Crees que ahí hay lecciones que sacar de momentos en que se puede avanzar y que a lo mejor por ir por demasiadas cosas en un momento dado se termina volviendo a foja cero? Yo creo que aquí hay una combinación de memoria y olvido, invisibilización, por la palabra difícil, ¿no es cierto? Pero tratar de invisibilizar algunos problemas que mejor no verlo, ¿no es cierto? Y en eso estamos en este momento. Es un ciclo que uno lo puede observar a lo largo de todo el siglo XX. ¿Ya? Piensa tú... como el péndulo, José, que claro, se habla tanto, o sea, ahora el péndulo fue para el otro lado. Por ejemplo, con el Frente Popular, ¿ya? De Pedro Aguirre Cerda, se formaron dos comisiones. Eso lo tengo escrito por ahí, que se puede ver. Una comisión en el Ministerio del Interior, que era para darle derecho de sindicalizarse a los campesinos, ¿ya? A los de la hacienda, de los que hablaba antes. Y la segunda, restituir las tierras de los títulos de merced sin pago alguno. Eso está ocurriendo en el año 40 y había terminado de entregarse los títulos de merced en el año 27, o sea, 10 años después, ya la mitad de los títulos ya estaban usurpados. De los mismos títulos que el Estado le había entregado a las reducciones, porque se llaman reducciones porque se achicó el territorio, ¿no es cierto? Se le achicó un pedazo. De eso ya en ese momento había. Y bueno, y la presión de la derecha, en el fondo, en ese momento empresarial, que le dijo a Pedro Aguirre Cerda, si usted no nos saca estos dos elementos agrarios, ¿ya? Nosotros no lo apoyamos con la Corfo. ¿Ya? Sí. Entonces, esto ha sido histórico. Sí, ahora José, si uno piensa en el caso del plebiscito, del primer proceso constitucional, no fue solamente los empresarios que dijeron que no, fue la gente. De hecho, en las comunas mapuche ganó el rechazo. O sea, rechazaron toda esta nueva constitución que tenía toda esta cantidad de derechos, incluida la plurinacionalidad. ¿Cómo te explicas tú eso? Bueno, yo me lo explico fundamentalmente por las campañas de desinformación y enredo que se han armado sobre esta materia. Sobre esta materia había gente que decía que se iba a juzgar en un accidente de tráfico por las leyes indígenas o cosas así, que absurda, ¿no es cierto? O sea, se armó una batabola más allá. ¿Pero será solo desinformación o también, porque yo creo que desinformación hay siempre, pero no, digamos en este caso, por ejemplo, la plurinacionalidad fue rechazada
por los mismos mapuches. Sí, yo creo que hay un fondo en que en la mentalidad chilena, lo indígena está fuera del país, ¿ya? Está en la frontera sur y en la frontera norte. Si uno mira la historia, ¿no? La historia muestra claramente de que aquí en el centro del país se dice, abro comillas, aquí no hay indios, ¿cierto? Aquí somos todos iguales, somos todos blancos. Pero que los mismos pueblos indígenas no estuvieran de acuerdo con eso, ya no es como de que están fuera. Claro, pero ¿por qué estuvieron en desacuerdo? Uno, porque se entendió que era armar un gueto, ¿ya? Eso me lo han dicho mucho, ¿ya? Es decir, no, nosotros somos tan chilenos como mapuche. Con esto nos van a separar, no nos van a dejar ser chilenos. Claro, ese era un punto. Como nosotros somos, tenemos estas identidades que son al mismo tiempo, ¿no? Claro, ahí se empezó a enredar la cosa. Sí. Y por otro lado, se enredó con otros aspectos de la misma Constitución, ¿ya? ¿Hubo errores? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hubo errores. ¿Cuáles errores? Personalmente, yo estuve invitado a conversar con los constituyentes y mi idea o lo que planteé fue que se hiciera exactamente lo que Chile había votado en Naciones Unidas con la Declaración Internacional de los Derechos Indígenas, que era reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ya, eso como la agenda fundamental. Y yo creo que el concepto de nación es un concepto muy complicado e incluso ahí yo tuve la oportunidad de decir lo que había pasado en Bolivia, lo que había pasado en Ecuador, en que el concepto de nación plurinacional no había servido para nada. Ya, o sea, fue un error la plurinacionalidad. Yo creo que fue un error. Ya. José, también tenemos que hablar, por supuesto, de la violencia que hay en la macrozona sur. Han habido, digamos, estado de excepción desde todo este gobierno ha tenido estado de excepción, también el gobierno anterior. Tú te has opuesto a este estado de excepción constitucional, pero fíjate que los números muestran que, digamos, entre el año 21 y el 24 han disminuido un 67% los hechos de violencia muy grave, violencia en la macrozona sur, 700, podríamos decir, episodios de violencia, episodios que hemos conocido muy graves, ¿no? No tenemos que nombrarlos acá. Desde esa perspectiva, ¿por qué te opones a una medida que, si bien es una medida de última ratio, lo que está mostrando la realidad es que si no hay personas inocentes que pueden morir y que pueden sufrir mucho? Es que eso pasa si no se conversa, ¿no es cierto? Si no se conversa, bueno, no hay... ¿Este gobierno no ha conversado con Bueno, la verdad sea dicha que a una subsecretaria que llamó a la cárcel a Héctor Yaitul, la echaron, ¿no? Bueno, y una ministra, la ministra Isquiasiche debutó en Temucuicui, la recibieron con balazo. Claro. Hay que avisar, hay que arreglar las cosas bien. Sí, pero si uno no avisa, no debieran, José, haber balazos recibiendo una ministra de Estado, ¿no? Menos de un gobierno que intentó hacer un acercamiento y que fue recibido de esa manera. Bueno, complica la cosa. Sí. Estos temas son muy complejos. De hecho, para entender bien lo que pasa en el sur, concretamente, y en el resto de los pueblos indígenas que hay en Chile, hay que entenderlo a nivel internacional. Esto está pasando en todas partes, en todas partes. O sea, en todas partes de América Latina la emergencia indígena ha sido enorme. Parecían grupos, pueblos, comunidades que ya habían desaparecido y ahora están nuevamente con sus banderas y hacen las cosas muy complejas. Yo fui profesor en Ecuador y en Ecuador viví en un pueblo que era evidentemente indígena, ¿no? Pero en la misma universidad donde yo estaba haciendo clases, mis colegas decían que eran campesinos, y no le reconocían el carácter de quechua, indígena, etc. Sí. Bueno, hoy día es de tal evidencia que en Ecuador se ha hecho ingobernable el país por la presencia de este factor. Entonces, eso está pasando en todas partes, ¿no? José, tú también escribiste un libro el año 2021 sobre el estallido social, se llama La comunidad sublevada, ¿no? En que tratas de analizar lo que pasó ahí y hablas mucho de la sensación de abuso que tiene la sociedad, un tema que también se discutió muchísimo durante el estallido y después, ¿no? Esta sensación de abuso en distintas instancias de la vida cotidiana y de la vida y la interacción con el Estado.
Desde esa lógica, ¿cómo te hace sentido a ti o cómo te explicas que pasado todos estos años desde el estallido social, pasado este gobierno, hoy día quien lidere las encuestas sea José Antonio Kast, que tiene una propuesta radicalmente distinta, digamos, sería el gobierno más a la derecha que ha tenido Chile, y con una propuesta que es totalmente distinta a todas las banderas que se levantaron durante el estallido social? ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, yo lo que hago ahí en ese libro es comparar lo que sería las teorías marxistas o de clase, ¿ya? De la alienación del trabajo, en que la relación de la demanda, del enojo, de todo aquello, está en relación a personas concretas que tú la puedes ver, ¿ya? Aquí el caso más bien estudiado es el de este lugar donde estamos, Yarur, ¿no es cierto? En Yarur, una de las primeras cosas que se hace es botar la estatua, ¿ya?, del dueño de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, los sindicatos peleaban contra algo que estaba delante, físico incluso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con los movimientos actuales en el mundo, no solo en Chile? Que ese enemigo social, por decirlo de una manera, se difuminó y está en el internet que no te funciona, en la que te llama y dice si quiere tal cosa, apriete 1, apriete 2 y después pip, pip, pip. Es decir, toda esa sensación que tiene mucha gente, mucha gente tiene una sensación de ser abusado. Sí. ¿Pero por quién? Por el Estado. Sí. ¿Y por qué esa gente que se siente abusada por el sistema o por el Estado está ahora votando por candidaturas como la de Trump, como la de Milei en Argentina? Candidaturas que son de una derecha populista radical, ultraderecha, como la llamemos, y no por la izquierda, que tradicionalmente apelaba al voto, bueno, de la clase trabajadora, sí, y de las personas que se sentían abusadas por el sistema. Claro, ahí viene un problema ya que se me escapa a mis estudios, ¿no? O sea, hay una solución, hay grupos o personas que creen saber solucionarlo todo de inmediato, ¿ya? Aquí pasamos al tema mapuche de nuevo, ¿no? Cuando yo escucho solución, ¿cuál es la solución? La solución muchas veces es acabar con el tema, acabar con... Entonces, en la mentalidad ingenua, pero no tan ingenua, porque esto hemos sabido que está manejada en las bambalinas, ¿no es cierto?, por estos especialistas en manipular, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que no funciona, ¿no? Entonces, eso hizo que 1 millón de personas o más salieran a la calle en esos días, ¿no es cierto?, pero que ahí no quedara ninguna estructura organizativa, ¿no? Porque estas cosas son así. Y en Francia pasa lo mismo, y en otros lados, en muchas partes del mundo pasa lo mismo en estas situaciones de desarrollo fragmentado, de intermedio, ¿ya?, de modernidad parcial, pero que no funciona bien, ¿no es cierto?, que se retrotrae a cuestiones muy tradicionales de la hacienda, del patriarcado, la hacienda, de todo eso, ¿no? José, es un momento complejo. Un momento muy, muy desafiante. Se nos va acabando el tiempo, pero justamente de momentos desafiantes en el mundo, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo, un cambio geopolítico enorme, una disrupción tecnológica, la inteligencia artificial que está cambiando la manera como se trabaja, la manera como se estudia, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti que fuera relevante en la sociedad chilena sobre las humanidades? Y te lo pregunto también, José, porque hoy día hay un debate, ¿no?, entre que si frente a este mundo cambiante, incierto, con esta disrupción tecnológica, las universidades, el conocimiento, debieran dedicarse, orientarse hacia las carreras científicas, para un país como Chile, o a el fortalecimiento de las humanidades. Y hay todo un debate en torno a ello. Tú eres el nuevo Premio Nacional de Humanidades, por lo tanto, sé que vas a abogar por las humanidades, pero ¿por qué es importante en un momento
Sí, especialmente en lo tecnológico tan yo te agradezco desafiante, mucho eso. que las humanidades prevalezcan. Yo te agradezco este tema porque si algo me ha importado que me diesen este premio es para abogar por la restitución en el sistema educacional de algunos elementos que son, a mi modo, fundamentales. Filosofía, ¿ya? El hecho de que no hayan, ¿ya? Lo decía en forma irónica, ¿no? Pero no tan irónica, que los muchachos no sepan cuál es el mito de la caverna de Platón, que no tengan ni idea de aquello, ¿ya? O no se pasa en clase, ¿ya? Bueno, eso ya es una manera de tontificar a las personas. O sea, no darse cuenta que ya hace miles de años había un señor en Grecia que decía, mire, la realidad es una ilusión, son sombras, es una cosa maravillosa como poesía y como sabiduría, ¿no? Uno, que no haya ningún curso de educación cívica. O sea, ¿qué le podemos pedir a los cabros si no saben para qué se eligen los diputados, los regidores, le iba a decir? Los gobernadores. Los gobernadores, etcétera. No hay, se olvidó eso. Y en historia pasa un poco lo mismo, ¿ya? Yo lo conversaba con algunas personas de que, por ejemplo, los libros míos, los libros de Gabriel, Salazar, en los colegios de plata, en el San Giorgio, ¿ya? Me consta, los leen los cabros, los libros. En el San Giorgio me han pedido permiso para reproducirlo, ¿ya? O sea, en la educación de más alto clase social, ¿ya? Se ve que la historia tienen que renovarla, pero no en los liceos, que enseñan una historia fome, aburrida, de fechas, de batallas, de presidentes, etcétera, sin ganas, sin carne, ¿no? Entonces, después vienen, claro, hay en algunos casos, a uno lo invitan. Ahora con esto me han invitado a muchos colegios. Me imagino, voy a tratar de ir a lo más posible, o por sistema de lejanía, ¿no? Por internet, por Zoom, ¿ya? Pero lo que pasa es que cada vez que voy a los colegios, a los liceos, los cabros están así, pero con ganas de entender estos fenómenos, ¿ya? Que son la historia, ¿no? La historia, la memoria. Sin memoria, una persona, un individuo que tiene Alzheimer o pierde la memoria, bueno, prácticamente deja de ser persona, ¿no? Deja de tener alma, ¿ya? Y las sociedades pasa lo mismo. Las sociedades, ¿no es cierto?, sin esto, bueno, son zombies. Son un conjunto de zombies manipulables, ¿ya? Se les mete cualquier tontera en la cabeza, ¿ya? Etcétera. Entonces, yo creo que si algo puede servir que me hayan dado este premio de Humanidades es que hagamos un esfuerzo grande. Ojalá que los que vengan en el Ministerio de Educación hagan un esfuerzo grande por meter filosofía, meter educación cívica, historia, geografía. O sea, son cuestiones básicas. Mientras más inteligencia artificial, más se requiere pensar, más se requiere ética, más se requiere, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. Que dan justamente las humanidades. José Bengoa, muchas gracias por esta conversación. A ti, Paula. Gracias por invitarme. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.